Señalamos en el comienzo del programa, se espera que hoy, alrededor del mediodía, tenga ingreso en el Congreso de la Nación el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que hace referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las informaciones que se han suministrado y en lo que hay coincidencia en todos los medios que hemos consultado es que hoy al mediodía habrá una reunión con parte de los presidentes de bloque y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para delinear, digamos, cómo va a ser el debate legislativo, el cronograma del debate legislativo. Se fijarán los días en que se reunirá la comisión presidida por el diputado oficialista Carlos Heller, los invitados y expositores que propondrá cada espacio político y la asistencia de los funcionarios de economía para defender el acuerdo y dar cuenta de la letra chica, dice la información. Se estima que al Congreso concurrirán el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos. También señalan las informaciones que para el Poder Ejecutivo es necesario que el acuerdo esté aprobado por ambas cámaras legislativas antes del día 22. Les mencioné más temprano que ese día vence uno de los pagos que quedaron acordados con el gobierno durante el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, y si este acuerdo sale antes o en los días inmediatos, no habría problema porque ese pago se haría con recursos de la refinanciación del Fondo Monetario Internacional. Tengo comunicación con la diputada Natalia Zavala Chacur, de San Luis, que pertenece al Frente de Todos, a quien le he pedido que me atienda, para hablar precisamente de esto y otros temas que puedan estar vinculados con la política nacional. Diputada, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario, y buen día a toda la audiencia. Este, ¿qué posición tiene usted ante el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que va a tener que tratar el Congreso? Si bien todavía no conoce el texto, supongo. No lo conozco, obviamente que tengo la misma expectativa que creo que tiene todo, en este momento, todo el pueblo argentino. Obviamente que cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, lo importante es tener el documento en mano, y recién escuchabas que hablabas de la letra chica y de cómo es el acuerdo que pretende, al que ha llegado el Ejecutivo y que pretende que sea aprobado por el Congreso. Así que bueno, hasta que no tengan ni poder los documentos como para poder ser estudiados, analizados, y sobre todo la consecuencia que puede tener sobre la economía argentina, creo que no puedo emitir una opinión certera o que pueda sostener en el tiempo, ¿no? ¿Y qué cree que va a ocurrir? ¿Finalmente esto se irá a aprobar o no? La verdad que creo que a la oposición en general, uno piensa que Juntos por el Cambio, así como se levantó el recinto cuando el presidente habló, eh, creo que está a favor de que se firme el acuerdo, y en ese marco creo que no va a haber problema con mayorías, pero bueno, hay que esperar. Y No, todo es tan versátil que puede variar todo en cualquier momento. lo que nos Uno tiene indicaban, indicios de que la mayoría de los que estaban en el recinto de Juntos por el Cambio están a favor de que se pague, de que se firme este acuerdo con el fondo. lo que nos dijeron a nosotros es que están dispuestos a que se haga el tratamiento del tema, pero que la votación a favor o en contra, entre otros aspectos, va a incluir el análisis de cuál sea el comportamiento interno en el bloque oficialista. Bueno, me imagino que todos en este sentido están en el mismo aspecto, o van a trabajar en el mismo, por la misma corriente. Recordemos que el Congreso también es un lugar de debate y donde uno está mirando permanentemente cómo reacciona el que opina de diferente manera política, salvo que sea una cuestión muy básica o donde en realidad no hay tantos intereses. Hoy estamos tratando algo que tiene sus inconvenientes desde el inicio, que como todos sabemos fue
una deuda que se contrajo sin aprobación del Congreso, donde en realidad no se conoció la deuda chica, la letra chica del acuerdo en el momento de su origen, y eso lo sabemos todos, y ahora hay que, bueno, llegar a un acuerdo que en realidad tampoco sabemos los alcances que tiene, y creo que cada uno va a tratar de mirar al vecino para ver, de banca, para ver cómo emite su voto. Yo personalmente, cuando tenga el documento en mi poder, voy a emitir mi opinión y voy a, obviamente, tratar con mis pares y principalmente con quien me votaron a la lista que represento, al frente que represento, que es lo que más me interesa, porque en definitiva soy representante del pueblo, así que creo que esto es más importante que el pueblo avale que lo que pueda pensar uno, más allá de la formación o el criterio que tiene y que han depositado en nosotros, en cada uno de los legisladores. Alberto Rodríguez se ha manifestado abiertamente en contra del acuerdo. Eh, ¿Podría usted seguir esa línea en el debate o no? Bueno, yo vengo de la línea de Alberto Rodríguez Sá, yo soy de prácticamente de su ADN, digamos, estoy con él desde 2003. Por supuesto que hablar de lo que uno puede sostener en cuanto a el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ustedes saben muy bien que ha ido variando. Una cosa era lo que se decía en un principio de lo que podía contener el acuerdo, los pseudoacuerdos, estos borradores que circularon o que por lo menos trascendieron en algún aspecto de la letra que contenían, y otra cosa es lo que el presidente dijo el pasado 1 de marzo. Así que vuelvo a sostener lo que dije recién: hasta que no tengamos el acuerdo en mano, creo que vamos a tener que, y estudiado, analizado y profundizado, ahí recién vamos a poder emitir una opinión que calculo que obviamente, o sea, va a ser, o estoy seguro que va a ser en bloque, como representantes de quienes compartimos el mismo pensamiento, el mismo espacio político y por el que fuimos electos, y que, vuelvo a reiterar, representamos a un sector de la población que nos eligió con su voto, ¿no? El acuerdo, ¿qué consecuencias podría tener para las provincias? Así en líneas generales y de lo que se conoce hasta ahora. Y en realidad lo que a mí más me llama la atención es este periodo de no pago, de no sé si llamarlo periodo de gracia, porque tampoco sabemos si va a generar intereses o no. Obviamente que suponemos que sí. Es como prorrogar el pago de la deuda y después financiarlo desde el 2026 hasta el 2024. O sea que todo eso implica un análisis económico pormenorizado de, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a suceder durante estos 4 años y medio que no vamos a pagar? ¿Qué intereses va a generar? ¿O no vamos a pagar capital y vamos a pagar intereses? Intereses sobre una refinanciación. Bueno, todo esto no lo sé, entonces al no saber todo esto no puedo expresarme al respecto. Lo que sí entendí de lo que dijo el presidente, y creo que hemos entendido todos, es que este plazo no quiero decir plazo de gracia porque no sería correcto, porque el plazo de gracia puede ser, bueno, puede ser con intereses también. No, permitiría en algún punto que la economía nacional, sobre todo la política fiscal y la política monetaria, se ordene y haya un crecimiento, una expansión económica que permita armarse a la Argentina como para poder hacer frente a una mejora en su situación macroeconómica. Independientemente de que, obviamente, estamos atravesando una crisis económica importante, estamos atravesando una crisis sanitaria importantísima, y bueno, y ahora se suma esta lamentable situación o crisis bélica entre Rusia y Ucrania, que también va a tener consecuencias económicas si continúa a nivel mundial. Entonces, la pregunta es puntualmente cómo afecta a las provincias, y la va a afectar de todas las maneras posibles, porque son decisiones macroeconómicas que en definitiva derraman
en las situaciones económicas de cada una de las provincias que, como dije recién, no definen sus políticas monetarias ni sus políticas fiscales. Dependemos de lo que decide el gobierno nacional. Quiero saber cuál es su interpretación respecto del tema vinculado con los ajustes tarifarios. Esto a partir de la observación o de la afirmación de que no iban a crecer gas y luz más del 20%, y después la posterior manifestación en su discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa, que dejó abierta la puerta, según se interpreta, para que los ajustes esos sean mayores, al decir que no van a superar los incrementos salariales. Bueno, ¿Cómo interpreta usted esto? En realidad creo que merece sí o sí que esto vuelva a ser tratado en la legislatura, porque hay que derogar la normativa que está vigente, y para que no haya, obviamente, él habló, primero que dijo no haber tarifazos, después habló de segmentación de subsidios, sobre todo en gas y electricidad, y que esas tarifas de actualización o que las tarifas de suba de precios de gas y de luz van a ser conforme a la variación salarial, y esto recordemos que había hay una ley que, bueno, fue ley y después por el Congreso fue derogada o vetada por el Ejecutivo Nacional en el tiempo de Macri, y creo que, bueno, habría que, eso calculo que va a entrar en las próximas horas también el Congreso, si esto es lo que se busca es que vuelva a regir esa normativa. Por lo pronto, el no tarifazo transmite cierta tranquilidad, y la segmentación de subsidios, uno sabe que los subsidios por ahí son medios insostenibles, y segmentarlos creo que no es mala la propuesta, pero son anuncios tan cortitos que es muy difícil emitir una opinión segura y certera, porque si uno no lee realmente cómo es lo que piensa implementarse, yo estaría hablando sobre un renglón o menos de un renglón. O sea, si yo lo escribo en una hoja, inventar subsidio creo que me ocupa un cuarto de renglón. No puedo emitir una opinión, ¿me entienden? Uh-huh. Ahora, ¿usted en qué comisión está trabajando ahora? Lamentablemente no hemos conformado comisiones. Yo he pedido participar de varias comisiones y estoy esperando que me digan desde el bloque que están negociando en cuáles voy a formar parte. ¿Y usted de Como cuál quiere formar miembro, parte? y bueno, por supuesto que ustedes me conocen, yo me encantaría estar en así de presupuesto de Hacienda, me gusta la de obra pública, me interesa finanzas, me interesa economías regionales, me interesa todo lo que tiene que ver con la parte de, y creo que es lo que se viene, que es medio ambiente, y bueno, también pedí estar en la de salud. Uh-huh. No quiero hablar, no puedo pedir muchas comisiones tampoco, porque todos sabemos que el que mucho abarca poco aprieta, así que prefiero pocas y concisas que me permitan dar el tiempo para estudiar cada tema en profundidad, en donde me toque estar hablando con el resto de los diputados y diputadas, y bueno, y si puedo participar en otras y el tiempo lo permite, obviamente que voy a tratar de ser oyente en todas las comisiones cuando haya temas de importancia y relevancia para la Argentina, y si no es así, tratar de conocer en profundidad por lo menos el tema que va a tratarse en el recinto. Muchas gracias por atenderme, ¿eh? Tenga buen día. Muchas No, por gracias. favor, gracias a ustedes. Natalia Zavala Chacur, diputada nacional de Frente de Todos, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. Nada Secreto. Los hechos